Bueno, qué impresión llegar a este lugar maravilloso, el Centro Cultural Carranza. Impresionante, un lugar emblemático de la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, uno de los cines más antiguos, ahora transformado en este lugar lleno de arte, cultura. Es un privilegio. Bueno, listo, empecemos. Hola, estamos en Cocina CDMX en el Centro Cultural Carranza. Me acompaña hoy Eric Daniel González Torres, mi sous-chef, mejor conocido como el Bam Bam, está grandote. Y bueno, vamos a empezar a preparar cocina, obviamente, de Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener una ensalada del huerto con flores que recolectamos ahí y las verduras. Un escabeche, verduritas del huerto con producto del mar. Y para terminar el postre, chef, Es una chulada, chulada. Son unos plátanos ahumados con nata fresca y frutos rojos. y el postre, que es por donde vamos a empezar, que lleva más tiempo de cocción, es unos plátanos a la leña. Entonces ya tenemos aquí adelantado algunos y tenemos nuestro asador ya prendido. Vamos a empezar. Con estos plátanos ya maduros, los que ya están bien maduritos, simplemente le vamos a hacer un corte a lo largo, muy leve, y lo envolvemos en papel aluminio. Esta es una interpretación realmente de esos famosos plátanos que venden en un carrito por toda la Ciudad de México. Bueno, todos reconocemos ese chiflido, ese silbato, pero también a veces los podemos hacer en casa un día cualquiera, un domingo, que nos animamos a prender un asador. Cualquier asador es bueno. Nosotros utilizamos unos chips o pedacitos de barrica que conseguí, pero con cualquier tipo de leña que a usted le guste para asar carnes, es bastante. Entonces vamos a dejar nuestro postre adelantando la cocción y podemos empezar con las partes más complicadas de nuestro menú. Bueno, yo decido dedicarme a la comida gracias al negocio de mi familia, que es un restaurante, pero también se lo debo a Alicia Gironella y Giorgio De Angeli, con los cuales estudié en su restaurante El Tajín, aunque yo antes había estudiado la carrera de arquitectura. Vamos a preparar un escabeche marinero, verduritas en escabeche, pesca del día, lo que encontramos fresco en el mercado el día de hoy. Eso es motivo de inspiración suficiente para hacer una receta. Escabeche marinero. Ingredientes: pescado blanco, jurel, 2 piezas. Camarones, 200 gramos. Almeja blanca, 2 piezas. Ostiones, 3 piezas. Calabacitas, 150 gramos. Cebolla, media pieza. Ajo, 3 dientes. Laurel, 1 hoja. Tomillo, 1 ramita. Zanahorias del huerto, 5 piezas. Aceite de olivo. Vinagre, ralladura de naranja, ralladura de limón, sal de mar al gusto. Aquí Eric ya nos tenía limpios, pásame los ajos. Una tip que me enseñó mi gran maestra de cocina, Alicia, es para empezar a hacer un escabeche, para empezar a hacer alguna preparación. Normalmente ponemos a calentar el aceite y luego agregamos el ajo, pero siempre terminan quemados los ajos. Alicia me enseñó a poner el aceite, un poco de aceite o bastante, porque estamos hablando de estos escabeches, son precisamente métodos de conservación y utilizamos bastante aceite de olivo. Siempre y cuando no lleguemos a un punto de humo que empiece a ahumar, el aceite de oliva cocinado también es muy benéfico para la salud. Como vemos, ya empezó a freír un poquito. No queremos que suba demasiado la temperatura, más bien queremos que los sabores se integren. Y vamos a ir agregando poco a poco y con mucha medida algunas especies. Apenas
2 clavitos de olor. Tenemos por ahí un pedacito de canela. A mí nunca me gusta usar las especias en crudo. Siempre procuro freírlas un poquito a la hora de preparar cualquier cosa. Se vuelven más digestivas, los aceites esenciales se integran mejor. Ahora, vean que estas maravillas de zanahorias recién cosechadas, realmente hoy en la mañana todavía estaban plantadas en la tierra, en uno de estos huertos que les mencionaba. Los rabos los vamos a reservar para la siguiente receta y perfecto, así, corte a lo largo y estamos listos. A la mitad, córtalos. Empezamos agregando las verduras más duras, aunque están muy tiernitas. Viene, échese, école. Ni siquiera tuvimos que cortar las zanahorias, pelar las zanahorias. Realmente están bien lavadas y desinfectadas y fueron cultivadas en terreno limpio. Entonces, la cáscara, la pielecita, es lo que guarda mayor cantidad de nutrientes, fibra. Entonces, no vamos a sacrificar sabor por estética en esta ocasión. Además, son preciosas las zanahorias. Calabacitas, así tal cual, están muy chiquitas. Tenemos aquí una variedad de calabacitas, calabaza estrella. Las vamos a utilizar enteras. Bueno, para que se vaya sazonando nuestras verduras, nuestro escabeche, agregamos un poco de sal. Sal de mar, siempre procuro usar sal de mar. Prefiero mucho a la sal refinada. Hierbas de olor, cualquiera la que tenga usted en su casa, que sea de su preferencia. El laurel siempre con muchísima prudencia. Hay lugares que tienen una esencia, y sin importar el tiempo, simplemente su espíritu permanece. Durante años en este mismo lugar se exhibieron un sinfín de películas. Aquí estaba el antiguo cine Venustiano Carranza, que más tarde fue abandonado y dejado en el olvido. Este lugar también fue testigo de una propagación y difusión de la cultura, y es que aquí también fue sede la antigua Casa de Cultura. Eric nos va a cortar los tallos de las acelgas. Vamos a usar los tallos cortados muy finito y se los vamos a agregar a este escabeche. Bien, Eric, a la cazuela. Eso. Vamos a agregarle vinagre y agua. Y una maña que les vamos a pasar, cualquier cítrico, naranja, toronja, lo que tenga usted a la mano, ponerle un poquito de ralladura al momento. Eso le da un perfume y un aroma increíble a los escabeches. Un poco de limón verde y un poco de limón amarillo. Realmente es lo que usted se encuentre. Me encantaría que este tipo de recetas
sirvieran más como inspiración y que cada quien hiciera y preparara su propia versión de este escabeche de verduritas con producto del mar. Vamos a tapar un poco en lo que se terminan de cocinar nuestras verduritas y aquí ya tenemos ahora sí un sartén bien caliente. Eric, mi querido Eric, que es aunque muy joven, un gran cocinero. Ya llevamos algunos años, 6 años, trabajando juntos, haciendo cosas. Es un gran cocinero, entonces le voy a ceder la cocción del pescado. Ok. Trabaja en el restaurante, entonces él lo hace todos los días, tiene que cocinar cualquier cantidad de pescados. Explica por el lado de la piel. Bueno, vamos a poner el pescado por la parte de la piel para que se empiece a dorar y empiece la cocción. Chef, le voy a poner un poquito de sal. Sal. Ahora yo me vuelvo su ayudante. Ahí está. Listo. El consumo de pescados y mariscos en Ciudad de México, que es realmente muy importante, aparentemente insólito, porque pues no estamos rodeados por ninguna costa y los lagos que teníamos desgraciadamente se han perdido. Pero se habla desde el México prehispánico que ya había intercambio comercial y llegaba producto fresco del mar, ¿no? Había una leyenda preciosa, no sé si sea cierta, no soy historiador, pero que llegaba pescado huachinango fresco todos los días para el emperador Moctezuma. Pero bueno, desde tiempos inmemoriales hemos comido producto del mar. Ahora en el mercado, Eric consiguió jurel, un jurel silvestre. Hay que procurar preguntarle a la gente del mercado, al productor, al campesino, realmente qué es lo que nos recomienda. Un cocinero que no se apoya en el productor, en el pescador, en el campesino, el vendedor del mercado, realmente no puede hacer buena cocina. También el dejarle la piel a los pescados es muy bueno, es una parte que debemos aprender a comer. Queda doradita si lo trabajamos bien, o incluso cuando queda suave, esta parte gelatinosa que nos ayuda también incluye muchos nutrientes, incluye gran parte del sabor del pescado. Este tipo de pescados, que son como rojitos, no es el pescado blanco al que estamos normalmente acostumbrados. Son pescados que contienen muchos ácidos grasos. Lo que nos dicen los médicos que debemos consumir, este es el tipo de pescados. Entonces es diferente la cocción. Procuremos nunca sobrecocerlos, incluso dejarlo como cuando cocinamos a término medio una carne roja, es exactamente igual. Este pescado se debe consumir no tan cocinado. Entonces damos la vuelta y qué belleza. Y ahora sí, ponemos, ¿qué te encontraste hoy? Camarones, le voy a conseguir ostras blancas y ostiones. Entonces vienen todo a la cazuela. Y tapamos. Vamos a dejar unos 5 minutos a que se cocine, las almejas y los ostiones abran y estaremos listos para ensamblar nuestro escabeche de verduras marinero. Bueno, el platillo que más recuerdos me trae es un plato familiar, la sopa seca de natas, uno de los platos emblemáticos del restaurante. Y es el plato que recordamos como el plato de Navidad. Podría faltar los adornos, podría faltar incluso a veces hasta regalos, pero en la comida, si no está la sopa seca de natas, sentimos que algo le faltó a la Navidad.
Bueno, miren cómo está quedando este escabeche. Es una belleza, verdaderamente. No que nos alabemos, pero sí nos gusta hacer este tipo de preparaciones tan sencillas, tan frescas. Están en 5 minutos de cocción máximo, fue lo que nos llevó. Y miren nada más, nuestras almejas ya abrieron. Realmente no se necesita mucha cocción. Y vamos a servir este primer plato. Unos camaroncitos, simplemente puestos por ahí. Este juguito es lo que le da sabor a todo. Y vamos a terminar con el escabeche. Tenemos un plato muy completo, fresco, fácil de hacer. Inténtelo, de verdad. Vamos a poner el platillo por acá. Centro Cultural Carranza. Vamos a preparar una ensalada del huerto urbano, que es con todos los que nos encontramos. Eric, no seas malito, pásate las acelgas por allá. Claro que sí. Aquí ya tenemos acelgas cortadas. Aquí están todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra siguiente receta. Ensalada florida. Ingredientes: ensalada: flor de hinojo, flor de calabaza, flor de cebolla, rabo de zanahoria, mastuerzo, pétalos de flores, acelgas verdes, acelgas moradas, flor de ajo. Ingredientes: vinagreta, mandarinas de huerto, 1 pieza, limón amarillo, 1 pieza, limón verde, 1 pieza, aceite de olivo, 2 cucharadas, sal, al gusto. Bueno, listos para preparar nuestra ensalada del huerto. Eric, que tiene mucha experiencia yendo a estos huertos urbanos, platícanos un poquito dónde encontraste estas maravillas y qué trajimos el día de hoy. Realmente tener la oportunidad de cocinar con lo que floreció hoy en la mañana es una gloria. Bueno, cuando vamos al huerto buscamos aprovechar todo el producto. Es un producto que está precioso y en la mañana lo encontramos con todo el rocío. Están frescos los alimentos, inclusive las mandarinas. Son del árbol de mandarinas que tenemos afuera de Nicos. Con esto vamos a hacer la vinagreta, chef, ¿está bien? Perfecto. Tú mandas, ahora sí tú eres el chef. Ok, entonces vamos a empezar a hacer una vinagreta de mandarina con limón amarillo. Que sería como limoneta vinagreta. Porque no tenemos vinagre, pero tenemos cítricos, entonces es aprovechar esta parte de la acidez. Estas mandarinitas, seguramente ha visto muchos árboles en las calles. En la Ciudad de México hay muchas zonas donde en las calles tenemos árboles frutales, entonces aprovechar lo que la naturaleza nos da en esta maravillosa ciudad. E inclusive estas mandarinas que tenemos en Nicos las utilizamos para el agua cuando llegan los comensales, o incluso hemos hecho mermelada con ellas. Mermelada o un montón de cosas que podemos hacer con... Tenemos un limón amarillo por ahí que los traen algún productor, no recuerdo quién. El famosísimo limón verde. Limón verde. Muchos lo conocen como, incluso en otros lados, como el limón mexicano. El tema es tener acidez. Creo que también es una de las características, ¿no?, de la cocina mexicana, esta parte de la acidez como hilo conductor. Algo que aprendí de usted, chef, es que siempre una ensalada debe salir con vinagreta. No puede salir así sosa, así nada más las verduras en seco, pues nomás no. Le añadimos un poquito de aceite de oliva. Proporción. ¿Cuánto es de proporción? 2 a 1. Ácido. 1 de ácido y 2 de aceite. Entonces tenemos la medida y ponemos 2 de aceite. No le tengan miedo al aceite de oliva. Son las grasas buenas, las grasas que necesita el cuerpo para seguir funcionando. A ver, te paso esto para acá. Sí. Bueno, limpiamos esto. Ahora sí. Ponemos un poquito de flor de sal
Con el chef tenemos una tradición que cada vez que salimos de viaje lo que buscamos es traer sales. Sales. Tenemos colección de sales de muchas De partes. muchas partes de todo México, las costas, la costa de Oaxaca. Bueno, ¿qué no hay en este país? Vamos, Verdaderamente. terminamos con un poquito de ralladura, No, chef. ponle. Las ensaladas, igualmente como los escabeches, este tipo de conceptos, estas preparaciones es simplemente inspirarse en lo que hay en los mercados. ¿Qué tenemos a la mano? Los productos que están frescos, que están llegando, eso es lo que realmente necesita nuestro organismo para funcionar. Con la cascarita, esta ralladura, si supieran el aroma que está, Saliendo. híjole, verdaderamente. Qué desperdicio. No hay que desperdiciar nunca nada. Cucharita para mover, tenemos. Miserable. No todas las aderezos tienen que ser tan montados. A mí me gusta cuando salen, sí, bien mezclados, pero que se alcanza a ver estas gotitas de aceite. Es un estilo como mucho más sencillo, más casero. Integramos. Huele muy bien. Y ahora sí, vamos a ir mezclando. Si tenemos un tazón grande, Sí. vamos a flores. ¿Qué tipo de flores? ¿Qué flor es esta? Ay, me agarró. Hinojo. Sí, es muy anisada. ¿Qué tipo de flor es esta? El hinojo huele y sabe a anís. Mastuerzo. Sabe a rábano. Flor de calabaza. La flor de calabaza no se la tenemos que explicar a nuestros queridísimos. Flores de cebolla, flores de ajo. Es una maravilla poder comer flores. En otros países se maravillan de la diversidad de flores, el colorido que tenemos. Entonces, esto no es un invento, realmente es una interpretación de algunos recetarios antiguos, cocinero mexicano del siglo XIX, creo que es la primera edición, ¿no? Es 1800, acelgas. La selga recién cortada, muy fresca. Tenemos acelgas de muchos colores. Entonces, recuerden los rabos de nuestras zanahorias que utilizamos, también se los vamos a poner. Hay que ser respetuoso con la naturaleza y saber aprovechar todos los productos. Además, la mayoría de los productos, inclusive esto, tiene el sabor a la zanahoria. Exactamente, entonces es toda esta mezcla de sabores. Vamos aderezando. Como les dijo Eric, no me gusta que las ensaladas salgan sin aderezar. Mezclamos. Ahora sí, vamos poniendo flores de todo, lo que se encuentre. Hay productores especializados en flores comestibles. Tenga mucho cuidado de no comprar las que vienen de invernadero, que son decorativas, fueron fumigadas. Ninguna de estas tiene pesticidas ni agroquímicos, son cultivadas en huertos que se dedican precisamente a cuidar productos para el consumo humano. Usted las puede cultivar en su casa, en su jardín. Mi abuela siempre tuvo macetas con jitomates, con chiles a la mano, muy cerca de la cocina. Hierbabuena, cualquier hierba aromática, usted la puede cultivar, aunque sea en una parte muy chiquita de la cocina, en una ventanita. Ahí podemos poner pétalos de flores de las que nos encontremos, de estos productores específicos, le digo, de flores comestibles para consumo humano. Ya tenemos flor de calabaza, tenemos mastuerzo, flores de cebolla, flores de hinojo. Es una ensalada florida. Listo. Terminamos con unos granitos de sal. Y un poco más de aderezo sobre nuestras flores. Listo. Tenemos nuestra ensalada florida y vamos a un corte y regresamos para preparar nuestro postre, estos plátanos a la leña.
plátano a la leña. Ingredientes: plátano maduro, 1 pieza. Fresas, 5 piezas. Nata, 1 cucharada. Flor de anís, frambuesas, 5 piezas. Bueno, ya estamos listos para servir nuestro postre del día de hoy. Unas sencillas frutas, un plátano ahumado que ya tiene Eric. Venga, con el plátano. Vámonos. Con nata. Creo que las frutas tienen bastante contenido de azúcar. No me gustan los postres excedidos en dulce, aunque son muy ricos. Miren nada más, qué maravilla. Vamos a hacer un corte. La cáscara queda incluso un poco dura, un poco crujiente. Los abrimos. El corazón es un poco más duro, entonces ese lo podemos retirar con las semillitas. Y sin necesidad de más azúcar, una buena cucharada de nata, esta nata que tanto nos gusta en la mañana con un pan dulce, con unas conchas, también sirve para servir nuestro postre. Que se vaya derritiendo dentro del calorcito. Unas fresas, hay que cuidar que estén bien limpias, desinfectadas. Sin más, con un poquito de cariño, unas florecitas de decoración, que hemos desarrollado ya algunos menús a lo largo de nuestra corta vida como cocineros juntos. Vamos a ponerlo aquí en medio. Y bueno, este es nuestro menú del día de hoy. Ensalada floral, ensalada florida, un Escabeche marinero. con verduritas recién recolectadas y nuestros plátanos ahumados con nata y frutos rojos. Gracias por acompañarnos, Eric, Daniel. Gracias, chef. No, al contrario, es un placer haber estado en Cocina CDMX. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Adiós.